Bienvenidos a este video. En este video veremos el uso de la metaheurística del algoritmo genético para solucionar el problema de secuenciación de tareas. Como contenido, veremos una pequeña introducción de lo que es el algoritmo genético, los elementos a determinar antes de realizar un algoritmo genético, cuáles son las fases que hay que seguir para poder desarrollar este algoritmo. Veremos una pequeña descripción de un problema de secuenciación de tareas y este mismo problema pues lo iremos desarrollando paso a paso para poder visualizar cómo es que el algoritmo genético se desenvuelve. Por último, analizaremos los resultados experimentales que nos arroja el algoritmo genético de manera sencilla y para poder comprobarlo y poder compararlo contra un método determinístico. Los algoritmos genéticos son métodos de optimización heurística que en el área de la investigación de operaciones suelen emplearse para maximizar o minimizar alguna función objetiva. El funcionamiento de este algoritmo está inspirado en la teoría evolutiva de la selección natural. Este algoritmo utiliza diferentes conceptos que se utilizan en la teoría de la evolución, los cuales estaremos viendo más adelante. Elementos a determinar. En primera instancia, se tiene que determinar la representación cromosómica de cada individuo, es decir, de qué manera vamos a codificar cada cromosoma. Normalmente los cromosomas se codifican mediante código binario o mediante números reales. En el siguiente punto se tiene que determinar una población inicial. Esta se define normalmente mediante un dominio factible, el cual de manera aleatoria se escogen los padres que van a formar la primera población. En el tercer punto tenemos lo que es una medida de evaluación o una función fitness, función de aptitud, la cual esta nos sirve como un criterio de selección para poder determinar qué cromosomas van a ser los padres de la población cero o de la población inicial. Esta evaluación o esta medida de fitness nos sirven para poder determinar cuáles son los padres más aptos y cuáles son los padres menos aptos. En el siguiente punto tenemos lo que es la operación de cruce. En este punto nosotros tenemos que determinar de qué manera se va a realizar el cruce de la información genética de cada cromosoma para poder desarrollar este algoritmo. También tenemos por ahí lo que es las operaciones de mutación. Tenemos que determinar bajo qué condiciones un cromosoma muta o se omite este paso. Y en el penúltimo punto pues tenemos lo que es la regeneración de la población. Aquí hay que determinar si el algoritmo genético ya cumplió su función objetivo, el cual es encontrar aquel cromosoma que cumpla con las condiciones que le damos, es decir, que cumpla con la minimización o la maximización. Y de ser así, pues bueno, le daremos fin al algoritmo. En caso de que no, pues bueno, tenemos que regresar al punto 2 y volver a iniciar una nueva población o una iteración 1, ¿verdad? O una iteración 2 en este caso. Las fases a seguir, en el primer punto está realizar la población inicial. En este punto se realiza mediante un dominio factible, el cual de manera aleatoria, pues se determinan cuáles van a ser los padres que van a conformar esa primera población o esa primera iteración. En el segundo punto tenemos lo que es calcular la función de aptitud o fitness. Este punto nos sirve a nosotros para poder determinar cuáles son los padres que tienen mejor aptitud, que son más aptos, o cuáles son los padres que tienen menos aptitud. Y bueno, esa función nos va a servir para poder nosotros seleccionar cuáles van a ser los padres de la primera población. Ya una vez que tenemos seleccionado cuáles son los padres de esa población, que normalmente se eligen de manera aleatoria o se elige el más apto
y el segundo se elige de manera aleatoria, se aplica lo que es el cruce de los cromosomas. Este cruce, pues bueno, se intercambia lo que es la información genética y así pues poder tener los descendientes o los hijos de los padres de la población 1. Y en su caso, si las condiciones lo requieren, entonces mutar el hijo 1 o el hijo 2. Posteriormente tenemos que volver a calcular lo que es la función fitness para ver qué tan aptos son los descendientes o los hijos de la población 0. Y de nueva cuenta, pues volver a seleccionar cuáles van a ser los individuos que van a ser parte de la nueva población. Es decir, si los hijos que se obtuvieron de la población 0 son más aptos que los padres de la población inicial, entonces estos sustituyen a los padres menos aptos y se empieza con la nueva población. Ya si esta nueva población satisface las condiciones que estamos buscando, es decir, si nos lanza por ahí la secuenciación que maximiza o minimiza dependiendo de la función que estamos buscando, entonces nosotros podemos dar como terminado este algoritmo, pues ya encontramos la solución. En caso de que no, pues bueno, tenemos que regresar al punto 3 y volver a realizar otra iteración. En la descripción del problema, para poder solucionar, tenemos lo siguiente. Supóngase que en una agencia automotriz las tareas de pintado de vehículos se secuencian en una sola cabina de pintura. Cada tarea J tiene un tiempo de procesamiento TJ y una fecha límite DJ. Si la tarea J se completa antes de la fecha límite, se incurre a un costo de retención HJ por unidad de tiempo. Una tarea retardada J da por resultado un costo de penalización PJ por unidad de tiempo. La tabla 1 proporciona los datos para un programa de programación de 5 tareas. En la parte de la izquierda nosotros tenemos lo que es los parámetros de entrada, que son todas las variables que se anuncian en la descripción del problema. Y en el lado derecho nosotros tenemos los parámetros de salida. En estos parámetros los más importantes para nosotros pues es la función objetivo, ya que nuestra función es de minimizar. Por otro lado tenemos la Z, que es nuestro costo total asociado con ese asterisco. En este caso ese asterisco pues es nuestra mejor secuencia disponible. Entonces también Z es de nuestro interés, ya que esta nos va a decir cuánto se paga con la secuencia que el algoritmo genético nos va a arrojar, que va a ser la mejor solución que él puede encontrar. Y bueno, pues por último, también necesitamos saber cuál es la secuencia. Entonces, esos son los 3 puntos que más nos interesan a nosotros. Aquí tenemos los datos del problema, en donde se muestran las tareas del 1 al 5 y cada tarea nos muestra el tiempo de procesamiento en días. También nos muestra la fecha límite de entrega, el costo de retención por día y el costo de penalización por día. Por ejemplo, para la tarea 1, el tiempo de procesamiento en días son 10 y la fecha límite de entrega son 15. Es decir, la tarea 1 se va a realizar en 10 días y vamos a tener 5 días de sobra. Por lo tanto, vamos a tener que retenerlo ya sea en inventario o en las instalaciones de la empresa. Esto a nosotros nos va a costar $3 por día. Entonces, como nos sobran 5 días, nosotros multiplicaríamos 5 por 3 igual a 15. Entonces, en la primera tarea, pues bueno, empezaremos a deber $15. Posteriormente, y bueno, esto es en caso de que nosotros hagamos la tarea y nos queden días en los cuales tengamos que retener nuestro producto. Por otro lado, si nuestra tarea se hace después de nuestra fecha límite, entonces incurre a un costo de penalización, el cual se multiplicará los días que nos pasamos de la fecha límite y se multiplicará por este costo. Bueno, en primer punto tenemos que generar una población aleatoria X de n cromosomas factibles. Para este ejemplo, la cantidad de cromosomas que va
que va a estar compuesta cada iteración, pues es de 4. En este caso, de manera aleatoria, nos dieron los siguientes cromosomas y, pues bueno, con sus respectivas secuencias. Para el punto 2, cada cromosoma S de la población seleccionada hay que evaluar su aptitud asociada. Pues bueno, como ya lo dijimos, la evaluación de la aptitud de cada secuencia se determina de la manera que se mencionó anteriormente. Se suman los costos totales de la retención y de la penalización de toda la secuencia y pues bueno, eso nos va a arrojar lo que es la Z, lo que es nuestra evaluación de aptitud. Para este caso, mencionar que P4 es nuestro cromosoma con una mejor función de aptitud y pues bueno, nosotros hay que marcarlo como un S asterisco. Por otro lado, el cromosoma que es menos apto, pues es P3, con 695 en su valor de Z. En el punto 3, pues bueno, hay que codificar cada cromosoma mediante una representación binaria o numérica. En este caso, pues el problema se presta para que nuestra codificación sea con números reales y pues bueno, se representa de la siguiente manera. Por ejemplo, el padre 1 con la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 y padre 2 pues con la secuencia 2, 3, 4, 1, 5. Entonces, para la codificación de estos cromosomas vamos a utilizar lo que son números reales. Posteriormente hay que seleccionar dos cromosomas padres de la población. Para la selección de estos padres se pueden seleccionar de tres maneras. La primera es seleccionando los dos miembros más aptos. La segunda es seleccionando el miembro más apto y luego un miembro al azar. Y la tercera es seleccionando los dos padres al azar a partir de la población inicial. En este caso nosotros utilizaremos el segundo punto, que es el de seleccionar el miembro más apto y luego seleccionar un miembro al azar. En este caso nuestro miembro más apto es P4 con una función de aptitud de 475. Y nuestro padre al azar, pues bueno, el número aleatorio nos lanza un número de puntos de 643, el cual pertenece al padre 3. Por lo tanto, nuestros padres de la población inicial serían P4 y P3. Cruce de los genes padres para crear dos hijos. Bueno, en este punto existen tres tipos de cruce, el cual es el cruce uniforme, cruce de un punto y cruce de múltiples puntos. Para este ejemplo nosotros vamos a utilizar el cruce de un punto. Para la población inicial nosotros vamos a utilizar lo que es el cruce en el punto 3. Entonces nosotros tenemos el padre 4 y el padre 3 y nos dice que el cruce se va a iniciar en el padre 3. Esto quiere decir que los primeros dos genes van a pasar de la misma manera en la que están en el padre 4. Entonces 3 y 2 pasan al mismo lugar. Y los genes restantes pues se cruzan en el punto 3, es decir, vienen del padre 3. Entonces nosotros tenemos 3 y 2 menos los genes del padre 3, se eliminan 2 y 3, entonces nos quedaría 4, 1 y 5, los cuales se cruzan y forman parte del gen C1, del cromosoma C1, perdón. Ahora posteriormente con C2, 4 y 1 pasan de igual manera y en el punto 3 se cruza con el padre 4. Entonces 4 menos 1, 4 y 1 menos los genes del padre 4 nos da 3, 2 y 5. Entonces son los genes que pasan al hijo 2. Y pues bueno, aquí tenemos nuestros valores Z de cada hijo, en donde C1 es Z igual a 573 y C2 es Z igual a 329. Pues bueno, podemos ver claramente que nos da una función de aptitud un poco elevada. Entonces, en el punto 6 viene lo que es la mutación del hijo al azar. Entonces, lo que se hace aquí es que si existe una solución de hijo no factible, se aplica una mutación. Y la otra condición es que si la probabilidad de mutación, punto 1, es decir,
Un gen muta si el número aleatorio es menor que 0.1 o mayor que 0. Entonces, en este caso, los números aleatorios para el hijo 1, bueno, los primero se realizan unos números aleatorios, se generan unos números aleatorios, en los cuales nos dice si el hijo 1 y el hijo 2 van a mutar. En este caso, como el primer número aleatorio es 0.08 es menor a 0.1, entonces nos quiere decir que el hijo 1 muta. Y el segundo número aleatorio que se generó nos dice que es 0.057, por lo que el segundo hijo también va a mutar. Entonces, los dos hijos mutan. Ahora se genera de nueva cuenta dos números aleatorios, los cuales nos da lo que es 0.357 y 0.953. Esto nos quiere decir que para el hijo C1 nos va a mutar lo que es la posición 2 y 5, porque el número aleatorio el número aleatorio 0.357 corresponde al gen número 2 y el 0.953 corresponde al gen número 5. Entonces lo que se hace es una mutación, solo se cambia de lado. El 2 pasa para la posición 5 y el 5 pasa para la posición 2. Ahora, para la mutación del hijo C2, se realiza de la misma manera. Se generan dos números aleatorios, el cual nos da 0.137 y 0.975. Este número aleatorio corresponde a la posición número 1 y el número aleatorio 0.975 corresponde a la posición número 5. Entonces muta la posición 1 y 5, como lo vemos aquí. El 5 pasa a la posición 1 y el 4 de la posición 1 pasa a la posición 5. Por lo tanto, nos genera el siguiente valor de z, ¿verdad? Que a comparación del que teníamos antes de la mutación, pues es considerablemente bajo. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que se hizo en la iteración 0. Se escogieron de manera aleatoria en la población de los padres P1, P2, P3 y P4, los cuales salieron seleccionados lo que es P4 por su mejor Z y P3 de manera aleatoria. Posteriormente se dio el cruce entre el cromosoma P3 y P4 y se inició el cruce en la posición 3. Posteriormente, como el número aleatorio que nos indica si un cromosoma muta o no, pues nos dio menor que 0.1, pues mutamos C1 y C2 y se mutaron las posiciones 2 y 5 para C1 y 1 y 5 para C2. Entonces, para la nueva iteración, nosotros tenemos que sustituir los padres menos aptos de la iteración 0 por los hijos más aptos. Es decir, los padres menos aptos de la iteración 0 fueron P2 y P3. Y los hijos mutados más aptos fueron MC1 con 534 y C2 mutado con 367. Entonces, el padre 2 y el padre 3 se sustituyen por el hijo mutado 1 y el hijo mutado C2. Y queda como sigue en la iteración 1. Entonces tenemos aquí lo que es la iteración 3. Iniciamos con la iteración 1, en donde se elimina P3 y P2 y pasa a su lugar lo que es el hijo mutado C1 y el hijo mutado C2. Entonces realizamos una nueva iteración. Ok, bueno, en este caso, para ver de manera más compacta y se facilite un poco más la comprensión de este algoritmo, pues bueno, lo vamos a resumir mediante tablas. ¿Qué es lo que hace en primer punto? Los peores padres de P2 y P3 en la iteración 0 son reemplazados por el hijo C1 mutado y el hijo C2 mutado, como ya se dijo anteriormente. Posteriormente, los padres seleccionados son P3 por la mejor Z
Entonces aquí tenemos que P3 tiene la mejor Z de 367 y el segundo padre se escoge al azar. Bueno, el número aleatorio que nos dio es de .125, por lo tanto entra en el rango de P1 y entonces P1 es el segundo padre. De manera aleatoria fue el que cayó, ¿verdad? Y aquí los tenemos, P3 y P1, con sus cromosomas, con sus genes, perdón. Posteriormente dice que el cruce de P1 y P3 se inicia en la posición 4. Ok, entonces, de igual manera, lo que es P3 hacia el hijo C1, la posición 1, 2 y 3 pasan de la misma manera y el cruce empieza en la posición 4. Por lo que 5, 1 y 3 menos los genes que se encuentran en P1, se elimina 5, 1 y 3 y nos quedan 2 y 4. Entonces, estos genes pasan al cromosoma C1. Ahora, por otro lado, para C2, 1, 2 y 3 pasan de igual manera y en el gen de la posición número 4 se cruza. Entonces, tenemos 1, 2, 3 menos los genes del P3, que es 1, 2 y 3, 5 y 4, cruza y pasa al hijo C2. Okay. Entonces obtenemos C1 y C2 y obtenemos sus zetas de 367 y 439. Ahora nos dice que pues bueno, C1 y C2 mutan debido a que su número aleatorio pues fue menor que 0.1 y por lo tanto los números aleatorios para C1 es 0.37, que lo tenemos en este lado, o sea va a mutar, para el hijo 1 va a mutar la posición 2 y 0.49, que va a mutar la posición 3. Entonces para el hijo C1 la posición 2 y 3 van a mutar. Aquí lo tenemos. La posición 2 y 3 es 1 y 3, entonces nada más se intercambia. Y bueno, para el hijo C2 nos da lo que es el número aleatorio .31 y .77, por lo cual van a mutar la posición 2 y 4. Entonces la posición 2 y 4 tenemos al 2 y al 5, lo cual van a mutar entonces 5 y 2. Y bueno, pues como resultado tenemos la siguiente evaluación de aptitud, ¿verdad? Para el hijo mutado C1 es de 314 y para el hijo mutado es de 361. Entonces pasamos a la siguiente iteración, en donde si el hijo mutado C1 y el hijo mutado C2 son más aptos que los padres de la iteración 1, entonces estos van a sustituir a los padres menos aptos de la iteración 1. Ahora, los peores padres de la iteración 1 fueron P1 y P2. Entonces son reemplazados por lo que es el hijo mutado 1 y el hijo mutado 2. Y nosotros tenemos la siguiente iteración. Ahora, bueno, nuestra mejor cromosoma es P1, el cual se va a seleccionar, y el segundo es P4, el cual se le seleccionó al azar. Como cayó un número aleatorio .86, entonces tenemos que P4. Entonces P1 y P4 son los padres que se van a cruzar en esta iteración. El cruce de P1 y P4 se va a iniciar en la posición 3. Entonces procedemos con el cruce. P4 tenemos que 3 y 2 pasan al cromosoma 1 y a partir del punto 3 se cruza. Entonces 3 y 2 menos los genes del cromosoma 1 nos va a quedar 5, 1 y 4. Se cruza. Y para el gen 2, para el cromosoma del hijo C2, perdón, la posición 1 y 2 se queda igual y a partir de la posición 3 se cruza. Entonces nos quedaría que 5, 3 menos los genes del padre 1 sería 1, 2 y 4. Y aquí los tenemos. Como función de amplitud, pues nos da que z del hijo 1 es 292 y del hijo 2 es 222. Debido a un número aleatorio,
nos indica que C1, el número aleatorio para C1 cayó menor de 0.1, por lo tanto tiene que mutar. Y pues bueno, para el hijo C2, el número aleatorio que nos lanzó no es menor que 0.1, por lo tanto C2 no muta. Entonces, para C1 nos lanza los siguientes números aleatorios, 0.17 y 0.31, los cuales caen en el siguiente punto. 0.17 muta la posición número 1 y 0.31 muta la posición número 2. Entonces, 3 y 2 van a mutar, como lo vemos en esta parte. 3 y 2 mutan y nuestro nuevo valor de Z es 324 para el hijo mutado C1 y bueno, en este caso C2 no iba a mutar, entonces nos podemos quedar con C2 o en su caso, pues vamos a decir que mutó C2, pero vamos a pasar los genes de la misma manera. Entonces, de igual manera, los hijos más aptos sustituyen a los padres menos aptos. En este caso, los padres menos aptos fueron P3 y P4 en la iteración 2, los cuales fueron reemplazados por el hijo mutado 1 y C2. Y pues bueno, tenemos la siguiente iteración. En este caso, en este caso se selecciona el padre 4 como mejor Z, que es el 222, y el P2 se selecciona al azar. En este caso, como nos dio un número aleatorio .46, pues bueno, .46 está dentro del rango de P2, entonces nuestros padres serían P4 y P2. El cruce de P2 y P4 se inicia en la posición 3. Entonces nosotros aquí tenemos lo que es el padre 4 y el padre 2, el cual van a mutar en la posición número 3. Entonces los genes del padre 4 los tenemos en el hijo 1 y en la posición 3 se cruzan los hijos del padre 2. Entonces 5 y 3 menos los genes del padre 2 nos da 5 y 3, nos da 1, 2, 4, entonces son los que van a cruzar en el hijo 1. Y en el hijo C2 tenemos que pasa 1 y 5, y en el punto 3 es donde cruza, perdón. Entonces, 1 y 5 menos los genes del padre 4 nos da 3, 2 y 4. Entonces aquí obtenemos lo que es el hijo C2 y el hijo C1. Como estos hijos no son mejores que los padres que tenemos en la iteración número 3 o en la generación número 3 o en la población número 3, que es lo mismo, entonces no hay ninguna sustitución de padres y por lo tanto no hay ninguna mutación tampoco, porque ya obtuvimos una mejor función de minimización. Podemos decir que aquí termina el algoritmo genético. Bueno, como resultados experimentales, de acuerdo al algoritmo genético aplicado, pues bueno, la mejor secuencia para llevar a cabo las tareas de J es la proporcionada por el padre 4 de la tercera iteración, ya que su función de aptitud nos da $222, es decir, la cantidad mínima de Z entre las secuencias. Como resultado del método tradicional, por ahí Pedreño menciona que esta metodología pues se conoce como FIFO, el cual su función consiste en primero darle uso a las mercancías más antiguas con la finalidad de mantener el flujo y no permitir un rezago de los materiales. Es decir, los primeros productos que salgan, pues irlos sacando, o los primeros productos que entren, irlos sacando primero. Por lo tanto, con esta metodología nos da la siguiente secuencia, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Se calculan cuáles son los costos de penalización y se tiene que es 512 contra 222 del algoritmo genético, que lo tenemos aquí. El algoritmo genético nos dice que la secuencia es 5, 3, 2, 1 y 4, y esta es el costo de penalización que nos arroja. Como último, pues bueno,
Podemos ver aquí la comparación de si se aplica el método FIFO y el algoritmo genético, en el cual pues nos demuestra que la utilización de este algoritmo genético pues nos ayuda a la búsqueda de la optimización, en este caso la minimización de los gastos por penalización. Y pues bueno, en este caso para este programa de secuenciación nos ayudó a encontrar eh, lo que es la secuencia que hace que la empresa pague menos en penalizaciones. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero les haya servido y muchas gracias.